Bendiciones, hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes un pequeño estudio bíblico que se trata como tema la oración, y los puntos que queremos ver y estudiar a través de la Biblia son cómo, por qué y para qué debemos orar. Las bases que tenemos en esta ocasión son Lucas 5:16, Lucas 6:12 y Mateo 26, del 36 al 40. Empezamos entonces diciendo que todos los cristianos sabemos, conocemos lo que es orar. Orar es hablar con Dios. Orar es comunicarnos con Dios. Y sucesivamente así. Pero a pesar de que sabemos que vamos a hablar con Dios, el Rey del universo, nuestro Padre eterno y poderoso, a pesar de eso, muy pocos lo hacemos de la manera adecuada, o muy pocos sabemos cómo hacerlo de la manera adecuada. Hoy lo vamos a ver en un resumen, en un estudio muy resumido. Hoy hablaremos de 3 ejemplos que el mismo Maestro Jesucristo, por excelencia, a través de su palabra, Él nos va a enseñar. Espero que tome papel y lápiz y estudiemos juntos este interesante tema que es de mucha necesidad y de mucha importancia en nuestra vida cristiana. Todos los que tenemos la creencia firme en un Dios todopoderoso. Vamos a empezar con Lucas 5:16, y dice así, de esta manera: mas él, hablando de Jesús, mas él se apartaba siempre a lugares solitarios para orar. Otras versiones dicen, por ejemplo, él, por su parte, se retiraba frecuentemente a los lugares desiertos para orar, y así sucesivamente. Cada versión lo dice de una manera diferente. Hoy estamos viendo la versión revisada de los 1977. Aquí tenemos 2 puntos muy importantes que vamos a extraer de este pasaje para poder aprender cómo nosotros debemos orar. Y dice que Jesucristo se apartaba a lugares solitarios para orar. En primer lugar, extrayendo este mensaje, teológicamente hablando, aquí nos enseña en este versículo 2 importantes puntos. Primero, dice, mas él se retiraba siempre o se apartaba siempre a lugares solitarios para orar. En primer lugar, Jesús buscaba lugares solitarios. Siempre usted lo va a ver a través de la Biblia, a través del Nuevo Testamento, que Él siempre buscaba lugares desiertos, lugares solitarios. Buscaba horas en las cuales había silencio, horas de la noche, y siempre buscaba una manera muy apacible para poder orar al Padre que está en los cielos, a su Padre y a nuestro Padre. En segundo lugar, vamos a ver, repitiendo el versículo, dice que
Él se apartaba siempre a lugares solitarios para orar. Vamos a hacer énfasis en esta palabrita que dice siempre. Si Jesús se apartaba siempre a lugares solitarios, quiere decir que nuestro Maestro tenía una vida de oración. Quiere decir que Jesús era una costumbre siempre orar. Jesús no oraba cuando realmente se encontraba en apuros. Él no oraba simplemente porque se le antojaba. Nuestro Maestro oraba siempre y nos enseña que siempre es una costumbre, un estilo de vida. Ahora, la pregunta es, y es general, ¿tenemos nosotros un lugar de quietud, un lugar silencio, un lugar apropiado en nuestra casa o donde sea, donde nos reunimos con nuestro Padre Dios Todopoderoso para platicar con Él, para orar, para decirle nuestras necesidades? Y no solo decirle nuestras necesidades, sino también para expresarle gracias por todo lo que nos da, por la vida y por tantas cosas. Esa es una pregunta. La siguiente pregunta es, ¿tenemos nosotros una disciplina de oración? ¿Lo hacemos nosotros constantemente o lo hacemos solo cuando nos da la gana? ¿O lo hacemos solo cuando estamos en problemas? La enseñanza del Maestro es que debemos de hacerlo siempre, que esto sea un estilo de vida, que lo hagamos siempre, constantemente, por lo menos 2 o 3 veces al día, y que eso se vuelva una disciplina en nuestra vida cristiana. Después de apartar un lugar, tener un lugar apropiado para conversar de Dios, hacerlo de una manera simultánea. Estas preguntas quedan en el aire para que usted las observe y las tome si a usted realmente le conviene. Porque cuando nosotros verdaderamente queremos orar de corazón, tenemos que tomar en cuenta estos puntos, porque realmente hoy en día hay gente que ora viendo televisión, hay gente que ora mandando mensajes por el teléfono, hay gente que cuando está orando y llega el vecino y toca la puerta, deja de orar y va a atender al vecino. ¿Será esto una forma, una buena manera cómo nosotros debemos de orar? No, definitivamente no. Ya Jesús nos enseña la forma cómo debemos de orar. Otro ejemplo. San Lucas 6:12 dice que en aquellos días Él, o sea el Maestro, Jesús, en aquellos días Jesús se fue al monte a orar. Observe que siempre Jesús buscaba lugares solitarios, se fue al monte a orar, buscaba lugares de silencio, lugares donde se podía concentrar, porque tenía que conectarse en el Espíritu con Dios nuestro Padre, con su Padre, para platicarle y decirle las cosas que tenía que decir. Y pasó la noche allí orando a Dios. La pregunta es, ¿cuánto tiempo pasaba Jesús orando? La Biblia dice acá en este pasaje que Él pasaba toda la noche orando. Ahora,
revoquemos la pregunta para nosotros. ¿Oramos nosotros toda la noche? No, pues claro que no. Nosotros pues tenemos muchas cosas que hacer y además nos da sueño, no aguantamos, somos débiles, no soportamos. No podemos orar toda la noche como Jesús. Jesús pasaba toda la noche orando, pero nosotros pasamos toda la noche durmiendo. Y Jesús nos entiende, Dios nos entiende. Él sabe cómo somos nosotros. Y Jesús dice, no se preocupen pues, como ustedes tienen muchas cosas que hacer, les voy a dar una alternativa, les voy a dar una opción, les voy a facilitar la tarea, porque ustedes son débiles, les da sueño y tienen tantas cosas que hacer por el día. Veamos Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, del 36 al 40. Dice de esta manera la palabra de Dios. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad, orad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y orando decía, Padre, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Luego de haber orado, vino a sus discípulos y los halló, ¿cómo? Los halló durmiendo. ¿Se da cuenta que no solamente a nosotros nos da sueño? A los discípulos también les dio sueño. Y mire que Jesús no fue a orar toda la noche en esta ocasión. Entonces, vino luego a ellos, a sus discípulos, y los halló durmiendo. Y les dijo, le dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Cuánto tiempo oró Jesús en esa ocasión? Oró una hora. Una hora. Esto sucedió la misma noche que el maestro iba a ser entregado en manos de los pecadores. Y tomando él los tomó aparte a 3 de sus discípulos. A los demás les dijo, siéntense aquí hasta que yo vuelva. Pero tomó 3 de los más acercados a él, de los más de confianza. Por supuesto, todos eran de confianza porque todos andaban con él. Pero habían 3 que eran más allegados, con los cuales él platicaba cosas más íntimas. Y los tomó aparte y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera delante de ellos. Y Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Quédense aquí, ustedes los 3, quédense aquí y oren conmigo. Y él se fue un poco más adelante, se postró sobre su rostro y orando decía las palabras que ustedes ya escucharon. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Era una noche difícil para el Señor Jesús.
Era una noche en la cual ya los perseguidores andaban merodeando, andaban detrás de él, y esa misma noche tenía que ser arrestado. En esa misma noche se iban a dispersar sus discípulos. Por eso el Señor les estaba encomendando la oración. ¿Y qué pasó? Fue grande la decepción. Fue grande la decepción cuando les dijo a sus 3 discípulos: oren conmigo, yo voy allí y oro. Oró 1 hora y cuando regresó los halló durmiendo, los halló dormidos. Pero no se quedó así, él los exhortó y les dijo: ¿con que no habéis podido orar conmigo 1 hora? Escuche bien, esto es para nosotros, los que no podemos orar toda la noche, los que nos da sueño, los que tenemos muchas cosas que hacer. Amados hermanos, amados oyentes, Dios es un Padre misericordioso que nos entiende a perfección. Él sabe que nosotros tenemos muchas cosas que hacer. Por tanto, Él no nos obliga a pasar toda la noche orando. Por eso Él se llevó a esos 3 discípulos, se los llevó aparte y les dijo: quedaos aquí y oren conmigo, velen conmigo. Pero su sorpresa fue tan grande que sus discípulos no pudieron permanecer ni 1 hora velando y orando con el Maestro. Pero tampoco los reprochó. Jesús no los reprochó por eso. Él no les dijo: ustedes son unos inútiles, ustedes no sirven para nada. No. El Señor les dijo, en el versículo 41, Él les dijo: velad, los amonestó y les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y aquí tenemos, si se da cuenta, aquí tenemos ya el inicio de nuestra segunda parte de este tema, el cual se trata de por qué y para qué debemos de orar. Hoy solamente vimos una parte de la que es por qué debemos orar. La oración es un deber de todo cristiano. Cierto, no lo podemos hacer toda la noche como Jesús lo hacía. No lo podemos hacer quizás muchas veces ni 1 hora, pero el Señor no nos reprocha por eso. Podemos dedicar un tiempo no estipulado, pero que no sea menos de media hora, para dedicarlo al Señor. Y tenemos que orar, velar y orar, porque ese es el método para poder vencer toda tentación. Así es de que en esta ocasión, resumiendo todo, solamente nos queda decir de que en esta ocasión el Señor nos ha dado 3 bases bíblicas, 3 enseñanzas sobre las cuales nosotros nos podemos poner firmes y decir cómo debemos orar. Así es de que el Señor añada bendición a esta palabra, que el Señor utilice este pequeño estudio para que lo podamos poner a la práctica, para que podamos nosotros aprender verdaderamente cómo debemos comunicarnos con Dios, cómo debemos orar, cómo debemos conversar con nuestro Dios. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, y le invito a escuchar el siguiente audio, el cual vamos a dar y se va a referir en cuanto al por qué y para qué debemos orar. Amén. Que Dios les bendiga.